al chile. Mis amigos, soy Benjamín. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Hola bebé, ¿cómo estás? Muy bien. Y a todo tu auditorio, ¿cómo están? Muy buenas noches. Siempre un gusto estar aquí. No, hombre, yo feliz de tenerte por aquí. Mi querido Gus, pues justo lo decía antes, lo quería ligar con esto. La importancia del Tren Maya, ¿no? Vemos esta campaña en contra del tramo 5, ya escuchaste, decían, no es político, fue orgánico, y es una preocupación legítima por la construcción del tramo y la premura por la construcción de este tramo. Pero los personajes que están detrás, y muchos de los que no han integrado, no voy a decir todos, pero sí muchos, son los que han estado promoviendo amparos en contra de todas las obras de la 4T y de las reformas a favor de la 4T. Entonces, quiero que resaltemos la importancia económica de detonar esta zona con un proyecto como lo es el Tren Maya. Claro que sí, bebé. A ver, que durante muchos años siempre se le dio mucha ventaja, tanto comercial como económica, al norte del país. No quiero decir que esto esté mal, sino que la balanza dentro de todo de este ámbito de generar competencia económica y por tanto también tener desarrollo económico, y esto evidentemente detona en el impacto en las familias, pues se vio desbalanceado. Es decir, el sur del país regularmente no tenía alguna ventaja comercial o ventaja competitiva, que es el principio básico dentro de los espectros más puristas del pensamiento neoliberal, el poder generar una competencia económica que a través de ello se pudiera generar el progreso. Entonces estamos hablando de que desde esta perspectiva económica no se cumplían los parámetros naturalmente y específicamente económicamente hablando, pues de lo que marca la teoría. Entonces, partiendo de ese punto, tenemos el Tren Maya. El Tren Maya, evidentemente, del sur del país, si bien no ha sido por culpa de este tipo de políticas que todos conocemos, no ha tenido una industrialización por muchos aspectos distintos, son ambiental, etcétera, pero no ha tenido este desarrollo que es necesario tenerlo. Y digamos, volteamos nuevamente a ver el norte del país, y el norte del país sí que tenía muchas ventajas, tanto de la forma del desarrollo que tuvieron industrial y por tanto también de desarrollo económico, así como también otro tipo de variantes, como puede ser también el hecho de que tenían, por ejemplo, el cobro de impuestos de manera distinta para generar ventajas económicas, etcétera. Cuestiones que en el sur normalmente no se aplicaban, y aunque se aplicaran, pues no podemos tener un parámetro por el cual decir se está generando competencia económica, se está logrando algún tipo de aumento directo dentro del poder adquisitivo de las personas, es decir, la capacidad que pueden llegar a tener para poder cubrir necesidades básicas, como muchas veces lo hemos mencionado, ¿no? Básicas, ni siquiera de un tema que pueda ser, digamos, de placer por las partes de las personas, no, sino no puedan cubrir con los ingresos básicos. Entonces, aquí la importancia del Tren Maya, porque la zona sur también es una zona en la cual se encuentra una gran zona de turismo. El Tren Maya no solamente puede conectar con lo que se está estimando económicamente hablando, el hecho de que pueda reducirse los tiempos, por ejemplo, de traslado de lugar a lugar, por lo cual, si lo hablamos desde la vista económica y sin entrar tanto en tecnicismo, es ver cómo podemos mover dinero, básicamente dinero de lo que puede ingresar al país de un punto a otro, y esto es básicamente decir una derrame económica, y una derrame económica que tiene un impacto naturalmente en el comercio, en la vida diaria de las personas, porque el hecho de poder conectar distintos frentes, distintas entidades por la cual pueda moverse comercio, pueda desarrollarse comercio hasta de manera local y pueda, muy importante, centralizarse, es decir, se quede el dinero en el país y no solamente entre en los bolsillos de distintas empresas a nivel internacional, pues entonces estamos hablando de que es un desarrollo interno y por tanto, por primera vez, el sur con ese tipo de proyectos, aunado a otros también, es cuando pues, empezamos a ver cómo la balanza empieza a basar, empieza a tener mucho más peso que en otros años y en otras décadas. Entonces, por primera vez el sur puede llegar a tener una visión económica de competencia, una visión económica de desarrollo, una visión óptima de ventaja competitiva versus otros aspectos o versus otros ámbitos en los cuales el sur se veía en plena desventaja realmente. Entonces, el Tren Maya partido de aquí es tener una rama económica estimada de cerca de 13,000 millones de pesos para 2023. Eso no es cualquier cosa. Esto es decir,
ese dinero se puede generar comercio, se puede generar desarrollo y dicho de otras formas, poder tener una vida digna para las personas que trabajan en el sur. Entonces, económicamente hablando, yo lo que veo es, no se fijan en ese tema de desarrollo, no tienen el foco en ese tema de desarrollo. ¿Por qué? Porque no les importa, porque si no lo mencionarían y podríamos estar hablando de una campaña decir contras, hacen. No lo hacen porque no les interesa y porque al final del día el golpeteo político es lo que más les importa. Porque de otra manera, podríamos estar hablando de que ya hace muchos años se pudo haber hecho campañas, tanto en el norte como en el sur, para evitar que empresas internacionales pudieran tener algún tipo de bloqueo o por algún tipo de control, vamos a llamarlo control, para los recursos naturales del país. Entonces, en este sentido, todo este tipo de cuestiones se centralizan para la nación y para la gente. Ahora, amigos, estamos ante un escenario importante porque, vaya, bien lo mencionas y lo mencionaste hace un momento. Es una región que solo se ha detonado de forma selectiva, ¿no? Para unos cuantos. Y ya se ha generado una división entre unos y otros, como si hubiera un pueblo de primera y un pueblo de segunda. Entonces, hoy los intereses que están detrás de todas estas campañas, lo que decía de los amparos que le cuestionan al SEMTA y demás, que dicen no es que todos ellos son muy buenos, son estas organizaciones que lamentablemente están promoviendo amparos contra todo tipo de proyecto que hable hacia el desarrollo. ¿Por qué? Desde la perspectiva económica, me encanta la teoría que yo pudiera mencionar en mis 1500 analogías de pastel, pero en perspectiva económica, ¿cuál es el pero o por qué le ponen pero estos intereses económicos a la detonación de las regiones en el sur-sureste del país? ¿En dónde está la mina de oro en particular? Porque me queda claro que el interés tiene pies. Correcto. Y es muy simple, el recurso natural. Eh, Actualmente, muchos expertos económicos marcan que puede haber una crisis por materia prima, por, vamos a decirlo así, ¿no? Se le llama commodities, pero es materia prima, es gas, petróleo, es minerales, etcétera. Todo ese tipo de factores, por ejemplo, uno muy mencionado, ¿no? El litio, por ejemplo. Ese tipo de minerales hoy son la piedra coyuntural, la piedra mágica por la cual muchas de las energías renovables o muchas de las energías actuales utilizadas sirven para ello. Hablamos de telecomunicaciones, hablamos obviamente de petróleo, de gas, hablamos de energía renovable como paneles solares, etcétera. Son ese tipo de cosas. Ahora podemos entender cómo se conecta todo, tanto la reforma eléctrica, por ejemplo, como lo que plantea Fonatur para generar 10 parques solares, perdón, para electrificar el Tren Maya. Entonces, si vemos cómo se conecta la reforma eléctrica, la nacionalización del litio, que es la piedra fundamental de esta reforma, que debe ser aprobada, y entonces vemos también como que el Tren Maya tendrá que generar a través de mucha industrialización estos parques solares que funcionan con paneles solares y que la piedra para funcionar es el litio, entonces entendemos cómo se va conectando todo. Y vemos que no solamente es un espectro por el cual ellos digan, no, pero es el ambiente. Claro que se cuida el ambiente y no queremos decir que en la construcción querramos destruir el medio ambiente y querramos destruir todo ese tipo de flora y fauna existente, pero simplemente también vemos que dentro de esta reforma y dentro de estas obras que buscan el desarrollo, va muy de la mano. Y es cuando vemos o entendemos que lo que enoja no es que lo haga el gobierno, es más bien que no se les da a ellos las concesiones, las libertades por las cuales ellos se hicieron multimillonarios a costa de los recursos naturales que hoy vemos, 2022, que son importantísimos y que están causando una crisis en el mundo y que se puede avecinar una crisis mucho más grande, porque ya entendemos entonces de que no solo era el discurso, sino que realmente la materia prima importa y México es rico en eso. Económicamente, en México, ¿qué significa la detonación del sur-sureste? Cuando veíamos que solamente era el norte, el nor-noreste del país, el centro del norte, ¿qué significaría para México a los años venideros la detonación de esta región? Imagínate que para que el sistema, o la cantidad de pobreza que tenemos, la marginación y discriminación, necesitamos tengo una necesidad, ¿no? El sistema y lo crea. Entonces, para poder tener a muy ricos, a gente muy poderosa, necesitamos a alguien que genere este valor. Y las personas, naturalmente, son la mayor parte del sur, gente trabajadora que cuenta con sueldos precarios, por no decir miserables,
que no cuenta con el ingreso a servicios básicos, como es de salud, como es de vivienda, como es de seguridad social, como para cubrir alimentación digna. No estamos hablando de poner un pan en la mesa nada más, sino requerimos nutrición y, por tanto, cubrir con estas necesidades básicas. Estamos hablando del espectro básico para el progreso natural de las personas. Entonces, la generación de pobres básicamente fue el objetivo por el cual se entablaron durante 15, 20 años esta teoría y por tanto se generaron todo ese tipo de reformas para decir, por un lado, conectemos el norte del país, que es la parte de frontera con Estados Unidos, y generemos ahí la industrialización y generemos ahí el empresariado y por tanto démosles más ventajas competitivas. Por eso vemos que el norte está más desarrollado. Y en el sur entonces dejemos básicamente la mano de obra, porque es ahí donde reina la precariedad y por tanto se genera el valor por el cual ellos ganan, ¿no? La famosa plusvalía, lo que se menciona. Es ahí donde ellos disminuyen los costos. Se dice tan fácil decir, pues, disminuyamos costos. Claro, disminuyamos costos quiere decir que la gente muera de hambre. Es ahí donde radica el hecho de que es importante que el sur se desarrolle, porque no solamente generamos competencia en el país, sino que aparte de todo pudimos cubrir la necesidad básica de las personas en pleno 2022, después de 70, 80 años, pero qué bueno que llegue en este punto este debate, en el decir cómo está el sur del país, cómo lo han mantenido, a través de qué políticas económicas y totalmente avaladas tanto por poderes fácticos como es los gobiernos anteriores, como también así los gobiernos, los poderes económicos y hasta judiciales, porque en estos momentos también estamos viendo cómo se amparan por todos lados y hay jueces, hay ministros que amparan. Esto es una guerra híbrida, naturalmente, entonces vemos cómo todas las piezas se unen para evitar que este tipo de riqueza o la producción de riqueza y por tanto desarrollo no quede en las manos del gobierno. Y deja el gobierno como Estado, y el Estado lo formamos todos nosotros. Es ahí donde radica y es ahí donde veo el empeño por el cual se genera esta campaña totalmente. Y para cerrar este tema, irnos con el del Banco de México, corrígeme si me equivoco, la detonación hacia el sur-sureste también ha supuesto que para los intereses empresariales, sobre todo aquellos como Calica, las refresqueras y demás, supone una llamada de alerta porque el sur, y esto no solamente hablemos de entre México, no, sino veamos con el tema del litio, por ejemplo, vemos que Estados Unidos y Alemania son los que tienen mayores reservas de litio, pero no quieren explotar las propias, quieren explotar las de los países del sur. Entonces, esto lo podemos ver también en México. Los del norte, y vemos el caso de Nuevo León, por ejemplo, no hay agua en Nuevo León. ¿Y qué se le ocurre al gobernador? El mismo gobernador que dijo que los del norte trabajaban mientras los del sur descansaban, ahora quiere que el Veracruz, o sea, que el río Pánuco le mande agua para solventar el problema, cuando ya tampoco es una propuesta viable. Entonces, este argumento, seamos honestos, mi querido Gus, me equivoco al pensar que no solamente es por ustedes quédense siendo los rezagados mientras yo me hago de sus recursos naturales y nosotros nos volvemos más ricos, generando una división económica importante. No te equivocas en lo absoluto, porque naturalmente el hecho de decir necesitamos recursos del sur para el norte quiere decir que hasta me saldrá más barato, porque la mano de obra es más barata. La gente en el espectro económico en el cual vivimos hoy es más fácil disminuir los costos de transportación, de producción, etcétera. Entonces, claramente es esa intención, no digamos el hecho de decir nacionalizan los minerales, como se nacionalizan los recursos naturales importantes, que actualmente no solo en México, en el mundo entero tienen un gran impacto, tienen una gran importancia para el desarrollo de empresas que están utilizando este tipo de energías renovables, como que utilizan más bien el mineral para generar energía renovable, como las baterías de litio, como los paneles solares, etcétera. Toda esta línea, entonces vemos que hasta para eso se planifica. En el norte se busca desarrollar porque es la parte que tiene conexión con Estados Unidos y por tanto de bloquearse una reforma eléctrica, de bloquearse ese tipo de políticas de Estado por la cual aseguran que los minerales sean del mexicano y para los mexicanos y en el futuro venidero así se mantenga, es ahí donde se mantiene esta línea. Claramente buscamos esa división porque naturalmente es el norte se desarrolla, el norte tiene la industrialización y el sur entonces le sirve. ¿Y le sirve con qué? Con lo más preciado, con recursos minerales. Es ahí donde radica toda esta campaña, todo este embrollo más allá de quién lo maneja, etcétera, es donde ellos quieren entrar y ellos quieren seguir generando, no solamente meter las manos, sino también darle licitaciones, como tú bien lo mencionaste. Canadá,
ejemplo, pero quieren generarlo más barato y quieren arriesgar en donde el mexicano naturalmente, a lo de gobiernos anteriores, pues les daba todas las garantías absolutas de que si había pérdidas, pues no pasa nada. Lo admitimos como propio y el mexicano aumentaba la deuda y ya está. Es ahí donde radica la diferencia y Andrés Manuel, yo creo que con esta política está acertando. Ahora, mi querido Gus, vamos con el otro tema que tiene que ver con el Banco de México. Hace un ratito le ponía a la audiencia el posicionamiento del presidente en la convención bancaria, en donde se disculpa. ¿Qué es el contexto? Ya se los decía, bueno, el presidente en la mañana se adelanta al Banco de México y anuncia este incremento en las tasas. Entonces, hoy el presidente dice, reafirmo que hay una autonomía, pero entonces surge la pregunta de ¿cómo es que el presidente se enteró antes? ¿No? Viene la teoría de seguramente Victoria, la nueva gobernadora del Banco de México, le pasa al presidente la información o el presidente le dijo, o sea, viene una teoría de conspiración muy interesante al respecto, pero corrígeme si me equivoco, creo que uno de los que debe de estar ahí sentado es el secretario de Hacienda. Exactamente. Cuando hay una toma de decisión de política monetaria, no puede dejar de estar el secretario de Hacienda, porque él es la parte de fiscal y debe de ir muy de la mano la política monetaria, la tasa de interés que impone Banco de México con lo que genera Secretaría de Hacienda, específicamente pues una dependencia como es el SAT. Entonces, en la Junta de Gobierno, uno puede, como siempre se les he dicho, pueden ustedes entrar en la página de Banco de México y descargar las minutas de las tomas de decisiones que hacen, etcétera. Pueden ustedes ver quién votó a favor de una política monetaria de aumento, por ejemplo, en este caso, o quién votó en que se mantenga, o quién votó hasta que se pueda reducir la tasa de interés referencia que marca Banco de México. Dentro de esto, asista a la Junta de Gobierno, si bien no tiene voz ni voto el secretario de Hacienda, pero sí que debe estar comunicado. Entonces, hablamos de que probablemente puede haber una comunicación, me imagino yo, ¿no? Si mi lógica no me falla y la lógica del mundo entero no ha cambiado, pues naturalmente hay una comunicación entre el secretario de Hacienda y Andrés Manuel López Obrador. No necesariamente debe ser Victoria quien comunica al presidente, que de igual forma, si fue así, no pasa nada, porque es el presidente de la República. Entonces, no hablamos de que se viola la autonomía, porque se rasgaron las vestiduras en decir, se violó la autonomía. El presidente dictó la política monetaria que Banco de México posterior usan, porque básicamente están diciendo que la Junta de Gobierno le sirve al presidente y por tanto es el presidente marcó la línea. Es muy diferente eso a decir, dentro de la Junta de Gobierno, el secretario de Hacienda naturalmente marcó el teléfono, supongo que tiene el número del presidente. No, pues me imagino, ¿no? Será, imagínate que no. Te O digo, sea, no, son amigos desde hace años trabajando, imagínate. sí, yo me imagino, ¿no? Te digo, si la congruencia de ti y de la audiencia no ha fallado, pues probablemente hasta un WhatsApp, un mensaje pudo haber dicho, oye, Banco de México va a aumentar la tasa referencia, ya está. ¿Qué sucede? Que probablemente el presidente pues dijo, no pasa nada, ¿no? Porque hizo un error. Andrés Manuel ya salió a decir, sí, me equivoqué, es un error, no debí de haberme adelantado. Ahora lo entiendo, ¿no? Básicamente como un niño regañado, ¿no? Porque tampoco yo creo que Andrés Manuel lo hizo con un afán de decir estoy por encima del Banco de México. Vamos, que hay muchos problemas en México como para que el presidente diga, pues me voy a sumar uno más que digan que viole la autonomía del Banco de México. Por favor, ¿no? Pongámonos un poco más serios, no se violó la autonomía del Banco de México y no pasa nada. Lo que sí pasa es que los inversionistas en el mundo entero les da ansiedad, a mí me gusta decir ansiedad, ¿no? Por el meme. Les da mucho estrés el pensar que algo puede estar pasando y en automático mueven su dinero, mañana ya se arregla todo y ya está. O sea, es una cuestión de un par de horas que se ponen nerviosos siempre los financieros, pero nada más. Ahora, vamos a la parte que nos preocupa. Bien lo pregunta Erendira. Que expliques, por favor, cómo es que este nuevo aumento de la tasa ayuda a la inflación. Viene un incremento, perdón, en el costo de los productos de la canasta básica. ¿Cómo es que esto va a impactar y a qué nos funciona? ¿Para qué nos sirve otra vez? Correcto. Aquí hay dos cuestiones. La primera, la que conocemos como inflación ordinaria, y la segunda, que es la inflación subyacente. Y ahorita me van a decir de qué habla. La inflación ordinaria es el aumento de los precios de la canasta básica. No hay problema que lo repita 100 veces, no hay tema. Y la inflación subyacente se refiere a los energéticos, específicamente a la gasolina. En el mundo entero, como vemos, venimos de una pandemia, era una guerra y bueno, cosas que nunca imaginamos, pero se está moviendo el precio del petróleo y por tanto se mueve el precio de la gasolina.
puede aumentar o puede disminuir, más allá de que el presidente pueda colocar durante una semana o 2 semanas un subsidio, pero naturalmente este impacto se está dando por cuestiones que todo el mundo conocemos, como la guerra de Ucrania y de Rusia. Entonces, la inflación subyacente es el cambio, de decirlo, en la gasolina. Puede incluir otras cosas, pero es la gasolina. En este punto estamos viendo esto, que tanto la inflación subyacente, es decir, la referente a la gasolina, sigue aumentando. Esto lo esperábamos naturalmente porque el precio del petróleo no ha bajado de valor. Y por tanto, esto tiene un efecto directo con la inflación ordinaria, o sea, los precios de la canasta básica. ¿Por qué? Porque con ese bien, la gasolina, es con la que se transporta, básicamente el bien. Y ese aumento de lo que pagan los transportistas o lo que paga el comercio para llevártelo al bien en donde tú lo compres o lo consumas, pues es ahí donde se ve reflejado el aumento de los precios. Entonces, todo este contexto para poder decir, con el aumento de la tasa de referencia del Banco de México, lo que se busca es que se mantenga, las grandes cantidades de dinero se mantengan en el país, que no se gaste, que no se invierta por el momento. Y de esta forma podemos amarrar la inflación o podemos colocar un tope para que no siga subiendo. Pero lo que sucede es que llevamos ya meses en los que este efecto o este fenómeno se llama inflación, presiones inflacionarias. Entonces, aumenta la tasa de interés, pero la inflación no cede. Pero al menos estamos viendo que se mantienen los niveles del 7%, un techo. ¿Puede aumentar? Sí, y dicho por Banco de México, aún puede aumentar dentro de los siguientes 3 meses. Pero con estos aumentos continuos, lo que se busca es que en 3 meses, o sea, junio, julio, agosto, cómo reduce la inflación, teniendo en cuenta un escenario mundial en donde se encuentren peleando por justamente los energéticos. Entonces, todo esto para que puedan ustedes, para poder contestar al final, sí ayuda a la inflación, pero no es efectivo, digamos, al día. Tenemos que esperar un periodo de tiempo para que el capital o el dinero que se encuentra en México pueda mantenerse y con esto también los bonos que emite Banco de México puedan ser más, digámoslo así, más sabrosos para el mundo entero, para que pueda llegar más dinero, Banco de México venda estos bonos y este dinero que llega sirva a nosotros para mantener el poder adquisitivo de la moneda. Pues mi querido Gus, creo que ya quedó claro otra vez y hay que hacer énfasis en este tema que las veces que sean necesarias, porque son estos temas económicos los que por supuesto nos preocupan a nuestro bolsillo, sobre todo, nuestras cuentillas y nuestra carterita. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero bueno, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. No, la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor, no, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.